Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana a las 9:33. Recibimos al director de comunicación y prensa del Partido de la Liberación Dominicana, que lo es el amigo Héctor Olivo. Bienvenido, Héctor. Un abrazo desde aquí por la vía digital, pero con mucho sentimiento y mucho respeto a ustedes. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, querido Héctor, por aceptar la invitación aquí al rumbo de la mañana, al rumbo del país. Mi querido Héctor, ayer el Partido de la Liberación Dominicana, a través de un comunicado, nos ha anunciado varias de las decisiones que han tomado en el marco del Congreso, y una de ellas es la ampliación de la matrícula del Comité Central a 955 miembros, donde dejan a los 460 actuales. Algunas personas han manifestado que esta ampliación no necesariamente es una reestructuración y que esto no es una buena señal. ¿Cómo va marchando el Congreso y cuál es la opinión oficial del PLD? Bueno, la verdad es que en lo personal lo veo todo lo contrario a esas opiniones, en el sentido de que no es solamente esa la decisión adoptada, son múltiples las decisiones que hablan de renovación y de transformación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Con relación a eso, que quizás es el punto que más ha llamado la atención a quienes hacen opinión, periodistas, redactores, que cubrieron las ruedas de prensa, lo relativo es que tú tienes una matrícula ahora de 400 y tantos compañeros y compañeras en el Comité Central. Esos compañeros han sido ratificados. Entonces, para llegar a 900 y tantos que se plantea, se va a hacer una elección con un instructivo que se dará ya en este paso, la segunda fase del Congreso. Entonces, tú tienes una matrícula de 300 personas que se van a escoger, aparte de lo que, de que están ratificados, con una situación de, vamos a decir, de justicia que se ha hecho con el caso de los alcaldes, directores de distrito, que tienen su liderazgo ganado, porque se olvidan de ganar de unas elecciones, de una consulta popular. Entonces, esa gente que tiene su liderazgo en las comunidades no están en el Comité Central, y es de justicia que así se integren. Entonces, tú tienes ya compañeros y compañeras con una carrera hecha a nivel de Comité Central, sobre todo en un momento en que el PLD es atacado por diferentes francos, y entonces en ese sentido lo correcto es que tú le ratifiques esa calidad a esos compañeros y compañeras, que busque novedades con esos 300 y que le dé esa calidad a esos funcionarios y funcionarias electos. Don Papa. Sí, la evaluación de un partido con 20 años en el poder y 16 seguidos, que pierde el poder, pierde su unidad y se enfrenta a acusaciones. Yo estimo que un Congreso que se reúna debe, en primer lugar, explicarse qué pasó. Es decir, la autocrítica es un punto de partida basada en cuya evaluación se toman las medidas. Pero yo siento que el PLD ha evadido la autocrítica y está simplemente congregando a la gente y ampliándola. Pero yo no le siento que hay conciencia de por qué se dan la derrota, la división y el sometimiento de dirigentes de ustedes. Sin el punto de vista autocrítico, no es posible hablar de una rectificación. ¿Qué usted cree? No, lo que sucede, Fafa, es que estamos hablando de puntos principales aprobados en 13 ejes temáticos que discutió la base del partido en 3 fases correspondientes. Primero, en los organismos intermedios, donde se realizaron sus plenarios, posteriormente en los comités municipales, de circunscripciones y de seccionales, y luego en una plenaria general que aglutina a todos los delegados y delegadas, que por razones de un decreto del Ejecutivo que limita la concentración de personas en recintos públicos, nos vimos en la necesidad de hacerlo de la manera virtual.
pero estamos hablando que ahí se produjeron más de 4.000 propuestas y en base a esa propuesta es que el partido ha conocido. El punto principal, el tema principal del Congreso es un formulario que se llevó a cada compañero y compañera en donde se presenta esa sugerencia a modo de formulario que los compañeros de abajo hacia arriba, de lo particular a lo general, como decía el profesor Juan Bosch, para volver de lo general a lo particular. Entonces se dio en ese formulario esa evaluación, las mismas resoluciones, algunas de las cuales se dieron a conocer ayer, tiene ese espíritu autocrítico que usted hace referencia. Porque en el momento, por ejemplo, en el caso de que en lugar de 10 años para llegar al Comité Central sean 5, el PLD se está abriendo a nuevos militantes. Y así sucesivamente. Hay una cantidad de decisiones que no solamente tiene que ver con el aspecto relativo a la cantidad de miembros del Comité Central. Querido Héctor Olivo, un abrazo, soy Patricia Arache. Mira, me llama la atención de las decisiones adoptadas en el día de ayer, la que tiene que ver con la prohibición de que quienes ocupen la Secretaría General, la Vicepresidencia y la Presidencia del partido puedan aspirar a puestos públicos en caso de llegar al poder, por supuesto. Y creo, no sé, lo veo como una especie de autocrítica tácita a esas políticas que mantuvo el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 16 años, desde el 2004, cuando salió del poder con el presidente Leonel Fernández, desde el 2000, perdón. Entonces, ¿cómo pueden seguir aplicando ese tipo de críticas y autocríticas a un partido que de la noche a la mañana se constituyó de ser el más pequeño en el mayoritario? ¿Y cómo regular esas presencias? Realmente la consecuencia de esa resolución, Patricia, radica en la experiencia. Realmente la presencia del gobierno, del PLD en el gobierno durante 16 años consecutivos, trajo como consecuencia de que muchos de nuestros dirigentes se concentraron a realizar una labor desde el gobierno descuidando al partido, al ente partidario. Entonces, en ese sentido, esto se ha regulado mediante esta resolución. O sea, usted tiene una posición de jerarquía, de dirección en el PLD, entonces se le está sugiriendo que usted no puede ser un candidato o no puede tener esa decisión, y si lo decide, lo que tiene que hacer es renunciar a la posición ejecutiva que tenga en el partido. Creo que eso es de justicia, creo que eso es prudente, sobre todo porque tenemos como consecuencia de que en el gobierno el PLD ha hecho los mejores gobiernos que ha tenido la vida republicana en los últimos años. Pero realmente llegó al momento en que se descuidó el partido como tal. Entonces ese tipo de resolución lo que buscan es subsanar eso, que tal y como tú lo interpretas, es una decisión verdaderamente autocrítica. Bien, muchísimas gracias, Héctor. De hecho, hacía muchísimo tiempo se pedía que se pusieran regulaciones en ese sentido, pero me llama la atención ahora que dicen que se impuso la voluntad del expresidente de la República, Danilo Medina, en la adopción de esas decisiones. No, realmente, Patricia, en ese sentido se dicen muchas cosas, porque se ve a un todopoderoso expresidente de la República que lo he visto manejarse en el partido con mucha prudencia, con mucha ecuanimidad, con mucho respeto hacia los compañeros y las compañeras. Pero fíjense que realmente es una decisión de la base partidaria. El formato que tienen los congresos ordinarios en el PLD es que se emite un documento que se designa comisiones de áreas. Esas comisiones emiten un documento impreso también en una plataforma digital, como se hizo ahora, lo discuten los compañeros miembros en los comités intermedios. Entonces, de ahí vienen ideas, sugerencias, y esas ideas y sugerencias, conjuntamente con los documentos originales, pasan a una segunda fase, que ya son las estructuras municipales, de circunscripciones,
y de seccionales, y entonces después de todo eso todavía vienen ideas, vienen sugerencias, vienen propuestas que la debe conocer la plenaria general, que es la que en definitiva aprueba todo eso. Esa fase ha concluido, fue lo que se anunció ayer, de que ha concluido la fase deliberativa del Congreso Ordinario del PLD, para nosotros entonces entrar a la fase de la elección de las nuevas autoridades del partido. Excelente, Héctor. Yo creo que ha sido maravilloso. ¿Tú tienes alguna inquietud, Francis? Adelante. No, básicamente para concluir, por lo menos de mi parte, y sé ya de la entrevista, Héctor, de cara a la oposición del PLD, una vez concluya todo este proceso interno, ¿cuáles son las perspectivas de ustedes como partido de oposición y el tema de la segunda mayoría que todavía siguen en ese tema? Realmente eso hay el equipo legal está en la fase de hacer un reclamo por la vía jurisdiccional correspondiente del tema de la segunda mayoría. Ya el compañero que representa a la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura hará saber ante el Consejo de la Magistratura esa queja, mientras por la vía jurisdiccional correspondiente se hacen los reclamos sobre ese caso. Pero realmente dentro de las conclusiones del Congreso, porque todas estas resoluciones tienen que sustentarse a nivel de los estatutos y de reglamentos que todas estas resoluciones van a generar, y entonces para eso pasará por una comisión de estilo que hará que las cosas que son contradictorias se afinen. En fin, hay una serie de pasos que hay que dar en el sentido de aplicar todas estas decisiones que ayer se dieron a conocer las principales. Dentro de ella está la línea política nacional y la línea política internacional que se deduce de todas esas conclusiones. Una de las posturas de la línea política nacional es hacer una oposición constructiva a la presente gestión de gobierno, como se ha dicho ya en otras oportunidades. No quiero ser pesimista, pero he escuchado esa expresión toda mi vida. Yo quiero antes de que él termine. Constructiva. Yo quiero antes de que él termine su entrevista hacer un reconocimiento, no solo son interrogaciones de la crítica, hacer un reconocimiento de que ese evento del PLD apoyó la decisión del presidente de respaldar las 3 alternativas frente al aborto. Y creo que merece un reconocimiento porque eso comienza a plantear que ustedes quieren hacer una oposición no de rechazo, sino de coincidencia en lo que sea posible. Y en este caso es un buen punto de partida respaldar a Abinader en su postura frente a las 3 propuestas alternativas al aborto. Pero realmente, a pesar de qué sé yo, del pesimismo de Patricia con relación a eso, ya el PLD tiene tradición con eso. Cuando el profesor Juan Bosch dirigía el PLD, fue famoso a todas estas recomendaciones y consejos que hacía a los gobernantes. En el caso del presidente Balaguer, de los presidentes que tuvo el PRD, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, todo eso resuena todavía de manera reciente, aquellas recomendaciones que se hacía para diversificar la industria azucarera, cuando el profesor Juan Bosch habló de la cuestión relativa al cacao de República Dominicana, cuando los congresistas del PLD apoyaron una reforma a la economía, cuando apoyaron un nuevo código laboral. En fin, hay antecedentes, hay historia en el Partido de la Liberación Dominicana, estando en la oposición, que ha contribuido al desarrollo económico y al reforzamiento de la institucionalidad de nuestro país. Bueno, habrá muchos temas en que tendrán que ver el apoyo con la reforma fiscal, la reforma eléctrica. Todo ese apoyo se verá ahora, ¿verdad, Héctor? La modificación a la Constitución, todo eso, muchas cosas. Gracias, Héctor Olivo, querido del alma, infinito, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, exgobernante de la nación. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes y a sus órdenes siempre.